Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas todas a esta nueva sesión de su transmisión semanal que se está generando para ministrar al corazón, a las necesidades del corazón de todas las damas que nos hacen el favor de sintonizarnos. Mi esposa escogió un tema que es por demás apasionante y además de ser un tema muy amplio. La semana pasada estuvimos revisando la parte que tenía que ver con qué significa la adoración, cómo el amar a Dios es el origen de nuestra adoración a Dios. Y distinguíamos entre el alabar, que es reconocer los hechos, las obras de Dios a nuestro favor o a favor del género humano, de la adoración, que es básicamente enfocar nuestro reconocimiento, nuestra honra, nuestra alabanza a lo que Dios es, a lo que nosotros llamamos los atributos inherentes o que le son propios, que le son característicos, que no varían en Él, en su propia esencia y naturaleza, como su poder, como su sabiduría, como muchos de los atributos que podríamos enumerar en una lista larga. Esta sesión tiene que ver con la alabanza que agrada a Dios, y más que ir a las motivaciones como hablábamos la semana anterior y la no importancia del lugar. Tomábamos como ejemplo el pasaje de Jesús y la samaritana, en donde Jesús le dice a la samaritana que está equivocada. No era en el pozo de Jacob, no era en Jerusalén donde se debería de adorar. Y Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y decíamos que un adorador es aquel que puede rendir la totalidad de su vida a Dios en un sacrificio vivo, que como dice el libro de los Romanos capítulo 12, es nuestra manera más inteligible o inteligente de rendirle culto a nuestro Dios. Pero hoy vamos a enfocarnos más en otro aspecto que tiene que ver más con las cuestiones prácticas, tiene que ver con las formas, tiene que ver con los elementos de la alabanza y la adoración, que es la alabanza que agrada a Dios. Mi esposa, al escoger un tema tan vasto, también tendrá seguramente en su lista otros invitados como Martín y otros más que ella tenga considerados, que vendrán a ampliar mucho más también esto. Nosotros estamos simplemente trazando líneas generales de lo que es la alabanza y la adoración que agrada al Señor. ¿Cómo debe una persona, como estilo de vida, de su propia vida, que se rinde en un sacrificio vivo, no muerto como los sacrificios del Antiguo Testamento, y que se entrega a Dios conscientemente? Usted recordará que alguien vino con Jesús y le preguntó cuál era el principal mandamiento.
Y él dijo, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ya vamos por ahí adelante a hablar sobre lo que significa amar a Dios con la mente, porque a veces amamos a Dios muy emocionalmente, con los sentimientos, pero no amamos a Dios con la mente, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero hablando de cómo se debe alabar a Dios, yo quiero abordar, o de la alabanza que agrada a Dios, yo quiero abordar las formas y las maneras bíblicas de adorar a Dios y mencionar algunos de los pasajes en la Escritura que nos sirven a ti y a mí, independientemente del lugar en donde nos encontramos, para poder bendecir el nombre de nuestro Señor. Primero dice la Escritura que debemos de venir delante de su presencia con acción de gracias. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, es decir, el Salmo 100, versículo 4, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre. No hay manera que tú y yo podamos venir delante de la presencia de Dios sin darle gracias por las cosas maravillosas que hemos observado a Dios hacer en beneficio de todos nosotros. Entrar por sus atrios con alabanza, dice aquí, que le alabemos y que bendigamos su nombre, el Salmo 104. Pero mencionaba yo primero Tesalonicenses 5:18, donde dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No siempre tú y yo estamos muy motivados para dar gracias a Dios, sobre todo en los momentos complicados. Pero si entendemos quién es Dios, si entendemos la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, su bondad. Nosotros tenemos un lema aquí en el Centro Familiar Cristiano que dice, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Estamos hablando de las características de su ser. Entonces nos anima el salmista en el Salmo 104 y Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 a que demos gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Recuerdo ahora el pasaje que dice que debemos tener sumo gozo o alegría o brincar de regocijo cuando nos hallemos en diversas pruebas o en diversas dificultades, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otras versiones dicen constancia. Así es que tú y yo podemos alabar a Dios en medio de las situaciones de bonanza y de bendición, como también en las circunstancias en donde no hay tanta bonanza, aparentemente sentimos que la provisión es poca o que no alcanza, o nos sentimos vulnerables, faltos de protección, pero nunca ninguna de estas cosas nos hace falta. En realidad es la manera como tú y yo nos sentimos más que cómo nos encontramos en la realidad. Dice la Escritura que no solamente debemos adorar con acción de gracias, sino también con canto. En el Salmo 40, en el versículo 3, mira lo que dice la palabra del Señor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuándo? Cuando tú y yo hacemos cántico nuevo. Sabemos muchas canciones, algunas son hermosísimas, que han sido también sin duda inspirados por Dios en los compositores que Dios ha usado para traerlas a nuestra memoria y a nuestra consideración e integrarlas en nuestra larga lista de alabanzas al Señor. Pero hay un canto que la Biblia le llama cántico nuevo. El cántico nuevo son aquellas expresiones que salen de lo profundo de tu corazón, que no nos hemos aprendido mecánicamente de memoria, pero que brotan
¿verdad? Como una burbuja que sale de lo profundo de su corazón. Juan 7 dice que los que creemos en Él, como dice la Escritura, de nuestro interior brotarán como ríos de agua viva, burbujeante, como un manantial que de lo profundo de la tierra, del interior de la tierra, de lo más hondo, sale burbujeante para Dios expresiones de agradecimiento, de alabanza, de adoración, de reconocimiento que nosotros traemos delante de Dios y las cantamos. La Biblia le llama a eso cántico nuevo, algo no aprendido, mecánico o memorizado, pero que brota de lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces las madres, verdad, planchando la ropa de los niños, están cantando una canción que no es una canción de las que cantamos en la congregación o de las que hemos oído algún cantautor cristiano adorar a Dios? No, son cosas que salen de lo profundo de nuestro corazón. Cuando están lavando la ropa, cuando la están tendiendo, cuando están haciendo el quehacer de la casa, cuando van camino al trabajo o de regreso, hay notas melódicas que salen del corazón que alaban y glorifican a Dios, pero son expresiones espontáneas que la Biblia le llama cántico nuevo. Dice también en Salmos 47, versículos 6 y 7, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad porque Él es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Esto es muy importante, porque a veces cantamos, iba a decir a lo baboso, pero no lo voy a decir, me voy a detener de no decirlo. Cantamos mal, no cantamos con inteligencia, no cantamos con entendimiento. Y Dios nos hizo, nos creó gentes inteligentes. De tal manera que cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos alabanzas a nuestro Dios, lo hacemos con inteligencia. No repetimos, así como Dios no se goza de las oraciones mecánicas y repetitivas que no tienen ningún sentido. Tampoco Dios se agrada de las canciones, de las alabanzas que vienen sin inteligencia, literalmente. Mira lo que dice Éxodo 5, 18 al 20. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. Al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de cuantos salían de la presencia de Faraón, ellos vinieron para decirle, oye, pues ustedes nos han vendido delante de la presencia de Faraón. ¿Qué estaban haciendo Moisés y Aarón? Estaban pidiéndole autorización a Faraón que dejaran ir al pueblo para que alabaran a su Dios a 3 días de camino en el desierto. Y literalmente la alabanza es vista por los demás, y oída por los demás, entendida por los demás, debe ser audible, debe ser expresada en alta voz para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas, dice el Salmo 26, versículo 7. Imagínate enumerar, por eso dice uno de los salmos que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Él es el que nos corona de misericordias, el que rescata del hoyo nuestra vida, ¿no? Algunos están más como las canicas ya muy cascadas, cerquitas del hoyo, ¿verdad? Que otros. Pero no importa qué tan cerca te encuentres tú del hoyo o de la tumba, alaba a Dios, glorifica a Dios, honra a Dios, literalmente como dice este salmo. En Nehemías 12:43, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Dice aquí la escritura, se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos, según Nehemías 12:43. A veces nosotros decimos, digan gloria a Dios,
díganlo más alto, griten que se oiga hasta la avenida Santana, de aquí del auditorio del Centro Familiar Cristiano. No importa, hazlo con alegría, hazlo con contentamiento, hazlo con regocijo, hazlo con inteligencia, tal como estábamos leyendo aquí en la palabra del Señor. La alabanza que no es audible, que no se escucha, que no es visible, puede quedar ahí como algo, un pensamiento interno del corazón, pero tiene que ser dicha a Dios. Hay otra porción en la Escritura donde dice, pónganle enjundia a su alabanza o júbilo a su alabanza. Es la expresión, en sus gargantas, alcen su voz delante del Señor, porque la alabanza es una expresión espontánea, pero también alegre, de un corazón que está desbordante delante de la presencia del Señor, como el tuyo, como el mío, como el de nosotros. Sabemos ser buenos adoradores aquí en el Centro Familiar Cristiano. Por eso también, de pronto, la alabanza puede ser hablada o puede expresar sus movimientos con el cuerpo. Yo noto cómo a veces cuando los músicos tocan ciertos ritmos, porque el ritmo en la alabanza pues también es parte, no solamente la melodía, no solamente el contenido, no solamente la inteligencia de nuestras canciones, sino los ritmos. Y algunos empiezan a tocar un ritmo y el creyente se empieza a mover, el cuerpo empieza a expresar algo que brota de manera espontánea. Algunos los piecitos le empiezan a hacer ritmo, ¿verdad? Los afroamericanos, ¿qué ritmo tienen? Para adorar a Dios son una raza dotada, con una voz privilegiada para adorar a Dios, pero los mexicanos también. Sabemos hacerlo muy bien para la honra y para la gloria de Dios. Así es que la danza es una forma apropiada de alabanza para nuestro Dios. En el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos versículos que nos hablan de la importancia de la danza. En Éxodo 15:20, y María, la hermana de Moisés, la profetisa, dice la Escritura, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Una expresión genuina, espontánea, con panderos, con danzas. La mujer tiene una habilidad extraordinaria para danzar delante de su Señor. Bueno, haz eso delante de tu Padre Celestial. Dice el 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 14 al 16. Déjame que te lo lea. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Si lo vas a hacer, si vas a danzar, danza bien, danza con ganas, ponle todo la fuerza, el coraje, la intensidad que debe haber en una danza para el Señor. Y dice, y estaba David vestido con un efod de lino. Su vestimenta era una vestimenta quizás no tan apropiada para danzar, pero no era lo importante la vestimenta, sino lo que provenía del corazón de David. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. No sé si has oído tú alabanza y adoración con sonido de trompeta, pero tiene una claridad la trompeta, le da una fuerza a la alabanza y a la adoración increíble. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Fíjate qué increíble. Cuando alguien da libertad a su cuerpo y empieza a danzar con fuerza, no deja de haber algún espíritu amargado, un hermano cara de limón que existe por ahí, una hermana frustrada y amargada de espíritu que dicen, mira nomás, el pastor debería tener control de estos hermanos danzarines, porque sabes que no han experimentado el gozo
que se siente a la hora de alabar al Señor con tanta fuerza. Y Mical, de hecho, se burló de David y lo menospreció en su corazón, pero dijo David: con más ganas ahora y con más fuerza danzaré delante de mi Señor. Dice el Salmo 30, 11, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cuando alguien ha pasado de la tristeza a la alegría, de las tinieblas a la luz admirable de Jesús, créeme, hay alegría, hay danza, hay contentamiento, hay voces fuertes que salen de nuestras gargantas para alabar a Dios. El Salmo 149:3 dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. El Salmo 154 dice: alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas. Las flautas, que son instrumentos de aliento, sacan unas notas tan hermosas y tan especiales, y en conjunto y en armonía se unen y se ensamblan y levantan a Dios una alabanza y adoración, y crean una atmósfera impresionante en la cual tú y yo podemos sentir palpablemente la presencia maravillosa de nuestro Dios. En Hechos 3, versículo 8 y 9, nótese los verbos. Dice aquí la escritura: y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Saltando, entró con ellos en el templo, saltando, alabando a Dios. Era un cojo que había sido sanado a la entrada de la puerta, la hermosa, en Jerusalén, por la mano de los milagros que hacían o se veían suceder por conducto de los apóstoles en la iglesia primitiva. Entonces, el valor de la danza literalmente está en la acción física que exige. Requiere que se hagan a un lado las inhibiciones, los complejos, la falta de entendimiento de la escritura, que emerja la sabiduría y la inteligencia para alabar a Dios y se haga uso de todo el cuerpo. La danza no tiene valor en sí, pero la acción espiritual que puede producir para Dios es valiosísima. Así es que suéltate el chongo, ¿verdad? Ahí en donde estás, alaba a tu Dios, exalta su nombre, deja que tu cuerpo exprese alabanza para nuestro Dios. Por lo general, si el creyente se abstiene de acciones físicas delante de nuestro Señor, es una señal que también se abstiene de acciones espirituales delante de Él. Si el creyente retiene alabanza en su corazón, limita el movimiento que Dios puede hacer o el Espíritu Santo de Dios puede hacer por conducto de Él. Otra expresión también muy válida en la Escritura es la aplaudir con nuestras manos. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad salmos, dice el Salmo 98:4. Y dice Salmos 47:1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, de alegría y de contentamiento. Gritar, aclamar a Dios, es otra forma bíblica en que lo podemos hacer, de la alabanza que agrada a Dios. Los israelitas eran famosos en Canaán por su grito de guerra, por su grito de combate. Cuando alzaban la voz para gritar, el enemigo comenzaba a temblar de miedo cuando oía la estruendosa voz, sobre todo de los varones. Los varones tenemos una voz con la que Dios nos ha dotado para dar grito de guerra. Ellos sabían lo que el grito representaba literalmente, y como en Jericó, ese grito de batalla inició sin duda la victoria de la nación de Israel. Era
un grito de victoria. Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas y traemos nuestros diezmos al Señor, es otra forma de alabar a Dios, de reconocer que Él es la única fuente de provisión y de bendición para nuestra vida. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta que encontramos en Malaquías 3, entre los versículos 8 al 10. Pues vosotros me habéis robado, dice aquí la Escritura, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento, dice la Escritura, en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es que cuando nosotros traemos nuestra economía, sean ofrendas, sean primicias, sean diezmos a nuestro Dios, es otra forma de decirle a Dios: la fuerza que tú me has dado para generar riqueza, la inteligencia para producir finanzas, ahora mis finanzas, que es el resultado del trabajo de mis manos, la Escritura dice que Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Y entonces el producto del trabajo de nuestras manos son finanzas. Cuando nosotros las rendimos al Señor, es otra manera de decirle: Dios, yo reconozco que si tengo algún beneficio material, económico, financiero, es porque tú me has dado la fuerza y la inteligencia con estas manos para generar riqueza, y es otra forma de alabar a Dios. Buenas obras. No estamos exentos los hijos de Dios de hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para agradar a Dios. No hacemos buenas obras para ser salvos. No hacemos buenas obras para quedar bien con el pastor. No hacemos buenas obras para que los demás digan y nos reconozcan públicamente. No. Los justos, por naturaleza, hacemos obras de justicia, de ayuda al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al encarcelado, al que está en una situación de crisis o de necesidad. Y no lo hacemos para llegar a ser justos, porque somos justos, es que nosotros lo hacemos para nuestro Dios. Déjame leerte en Hebreos 13:16, donde dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. También la oración. Cuando oramos, nosotros alabamos y glorificamos a Dios por medio de nuestra oración. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así es que los 24 ancianos, ¿verdad? Literalmente, y los 4 seres vivientes tienen copas llenas de oración, que son las oraciones tuyas y mías, que suben delante de la presencia de Dios y le tributan honor y gloria a nuestro Dios. Levantar las manos también es otra manera. El Salmo 64 o 63:4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, ¿no? Le adoramos, le exaltamos, le alabamos por medio de alzar nuestras manos. Primera Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Dice: levantando manos santas, sin ira ni contienda. No puedes tú levantar las manos habiendo agraviado con tus manos a tu esposa, o habiendo golpeado inmisericordiamente a tus hijos, o habiendo cometido alguna cosa mal con tus manos. No puedes levantar las mismas manos cochinas delante de Dios, que han transgredido la ley de Dios, para alabarle, porque de una misma fuente no puede salir bendición y maldición, dice la Escritura. Levantar las manos
es algo fundamental en la alabanza y la adoración. Quiero culminar hablando de la música instrumental que debe acompañar. Alabanza y adoración no es solo la música, pero la alabanza y la adoración incluye a la música y a los instrumentos. El Salmo 150, 3 al 5 dice: alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos, dice, de júbilo. Muchos instrumentos pueden ser utilizados y de hecho se usan en la presencia de Dios, en la alabanza y la adoración que millones de ángeles le tributan todos los días y nosotros nos unimos a su alabanza y adoración. Tiempo nos faltaría, quiero cortar por tiempo, pero nos faltaría para hablar no solo de la música instrumental que acabo de mencionar, sino del inclinarnos o postrarnos delante del Señor, de arrodillarnos delante de su presencia, o de estar en silencio, o de estar de pie. No, decíamos en el pasaje la semana pasada de la mujer samaritana, que no era la postura física, sino la actitud del corazón lo que Dios estaba buscando en todo momento. Yo espero que estos elementos te ayuden a sentir seguridad, alabanza, entendimiento de cómo adorar a Dios, de cómo practicar la alabanza que agrada a nuestro Dios. Yo te quiero mandar un abrazo muy fuerte virtual y a declarar que las mujeres son por naturaleza, ¿verdad?, excelentes adoradoras y gente que alaba y glorifica el nombre del Señor, muy inteligentes para adorar el nombre que es sobre todo nombre, el Cristo Jesús nuestro Señor, a quien tú y yo tenemos como Salvador también. Así es que gracias por sintonizar, gracias por estar presente. Disfruta con tu familia y alaba y adora el nombre de nuestro Dios con la alabanza que le agrada a Dios. Dios te bendiga.